Al final de septiembre de 2025, en el modesto espacio de un estudio de televisión en Londres, la audiencia de la nación quedó atónita al presenciar la aparición de un rostro inesperado. Un ex secretario personal del rey Carlos, el hombre que había estado a su lado durante las noches más tensas e insomnes. Ahora, al entrar en el centro de atención, reveló lo que había escuchado hasta a escondidas tras las puertas herméticamente cerradas del palacio. Durante la entrevista, contó cómo el rey no siempre fue fuerte, sino que tuvo noches de agotamiento en las que buscó un misterioso consuelo espiritual, una revelación aparentemente pequeña que instantáneamente encendió una tormenta mediática. Apenas unas horas después, nadie podía creer que, tras la emisión de la entrevista, antes de que el frenesí mediático pudiera siquiera enfriarse, estallara la agitación dentro del palacio. Camila montó en cólera, ordenando inmediatamente el despido de todo el personal más cercano del rey Carlos del palacio. Entonces, ¿qué agotamiento había sufrido Carlos que le obligó a confesárselo a su confidente? ¿Por qué se veía a Camila, la esposa, como su pilar de apoyo, no como la fuente de alegría del rey, sino como la razón de su furioso arrebato y sus drásticas acciones? El 25 de septiembre de 2025, cuando los vientos otoñales comenzaron a abrirse paso por las calles de los suburbios de Londres, llevando el húmedo aroma de las hojas caídas de los parques cercanos, un pequeño y discreto estudio de televisión, escondido en un viejo edificio, se convirtió repentinamente en el inesperado centro de atención de toda la nación. Este estudio no era uno de esos montajes glamurosos con luces de neón cegadoras o equipos modernos y elegantes como los del centro de la ciudad. En cambio, era un espacio sencillo con paredes pintadas de blanco desvaído, unas cuantas sillas de plástico apiladas en la esquina y un escritorio sencillo, iluminado por bombillas fluorescentes colgando del bajo techo. La atmósfera en la habitación era pesada, como si las propias paredes estuvieran aferrándose a los secretos que estaban a punto de ser revelados, y el suave zumbido de las cámaras vibraba en el tenso silencio, esperando un momento histórico. Sentado ante la lente de la cámara con una postura ligeramente encorvada, estaba un hombre de mediana edad, el ex secretario personal del rey Carlos III. Llevaba un traje gris que había visto días mejores, su corbata ligeramente torcida como si no hubiera tenido tiempo de enderezarla, y sus ojos que habían presenciado innumerables momentos íntimos de la familia real, ahora brillaban con una pesada mezcla de arrepentimiento y resolución. Su nombre era Edward Hargrove, un nombre que pocos conocían fuera del círculo íntimo del palacio. Pero hoy había elegido salir de las sombras para compartir lo que había visto. Hargrove no era una figura prominente. Era solo un secretario ordinario que había pasado más de 2 décadas organizando la agenda personal de Carlos, redactando cartas privadas y a menudo estando presente durante esas largas noches en las que el rey trabajaba incansablemente, incapaz de dormir bajo el peso que llevaba sobre sus hombros. En esas noches, mientras el palacio se hundía en la oscuridad, Hargrove se convertía en algo más que un ayudante. Se transformaba en un oyente silencioso, un apoyo invisible para el monarca, que lidiaba con su propia vida. La entrevista comenzó con la voz cálida, pero ligeramente temblorosa de la reportera, una joven con el pelo recogido y gafas de montura negra, sentada frente a Hargrove en una pequeña mesa de madera. Sostenía el micrófono, su voz clara y profesional, pero incapaz de ocultar una mezcla de curiosidad y anticipación. «Señor Hargrove»,
Como exsecretario personal del rey Carlos, ¿le ha oído alguna vez hablar de su vida privada? Momentos que el público nunca ha conocido. La pregunta quedó suspendida en el aire, y Harrop permaneció en silencio durante un largo momento, con las manos apretadas sobre las rodillas como sopesando si abrir o no esa puerta secreta. Entonces, con un profundo suspiro, asintió. Su voz baja y enronquecida por la edad, comenzando a relatar, no con el tono sensacionalista de un difamador, sino con la sinceridad de alguien que había presenciado un dolor genuino. Habló de esas últimas tardes en Highgrove House, la residencia privada de Carlos, enclavada en la campiña de Gloucester, donde en las noches de otoño como esta, el viento aullaba entre los árboles centenarios, llevando el susurro de las hojas y el aroma terroso tras una ligera llovizna. Highgrove no era un palacio lujoso lleno de grandes fiestas. Era donde Carlos buscaba la paz, pero a menudo se convertía en el lugar donde se enfrentaba a sus demonios internos. Harrowbe recordó una noche típica cuando el reloj dio pasada la medianoche. Fue convocado al estudio para ordenar el escritorio desordenado. Los documentos sobre los proyectos medioambientales que apasionaban a Carlos se mezclaban con cartas de organizaciones benéficas. El estudio estaba bañado por la tenue luz de una vieja lámpara de escritorio, con paredes de madera oscura colgadas con cuadros de escenas naturales, y el aroma de libros antiguos mezclado con el té de hierbas enfriado que quedaba en una taza de porcelana. Carlos, en aquel momento, solía sentarse inmóvil durante horas en su desgastada silla de cuero marrón, con las manos apoyando la barbilla, con la mirada perdida a través de la ventana oscura, donde solo las sombras de los árboles se balanceaban bajo la tenue luz de la luna. Entonces, como un arroyo maldito que se libera, Carlos empezó a confiar. Su voz era áspera, cansada, como si cada palabra saliera de las profundidades de un corazón exhausto. «Edward», dijo, dirigiéndose a Highgrove con rara familiaridad. «Estoy viviendo una vida tan sofocante que apenas puedo respirar. Este palacio, este trono, todo es como una prisión dorada donde las paredes cubiertas de terciopelo y las columnas doradas no ofrecen calor, sino que profundizan mi aislamiento y alienación». Harrowbe hizo una pausa en su relato, sus ojos nublándose con el recuerdo, y describió con detalle. Carlos parecía mayor de lo que era entonces, con el pelo blanco despeinado, los ojos inyectados en sangre por la falta crónica de sueño y el cuerpo acurrucado como un hombre corriente que soporta una carga insoportable. La contradicción fue enfatizada claramente por Harrowbe. Carlos era el monarca de un imperio, admirado por el público por su dignidad y responsabilidad. Pero detrás de esa fachada había un hombre que anhelaba la libertad, aprisionado por la propia vida real. Pero lo que conmocionó a Harrowbe y más tarde al público fue la causa más profunda de ese dolor. Carlos confesó que no eran solo los deberes nacionales, las interminables reuniones parlamentarias o las presiones globales como el cambio climático lo que le agotaba. Era su matrimonio con Camila, la mujer por la que había luchado para elevarla a reina. Harrowbe contó, bajando la voz como si tuviera miedo de ser escuchado, que Camila imponía con frecuencia exigencias estrictas, obligando a Carlos a adherirse a cada programa social que ella organizaba, desde cenas con la nobleza hasta giras oficiales innecesarias, todo para reforzar su imagen pública. Si Carlos mostraba alguna objeción, incluso una queja cansada, Camila discutía inmediatamente con vehemencia en sus aposentos privados, convirtiendo lo que deberían haber sido momentos de descanso en campos de batalla,
de ambición implacable. Ella no entiende, o no quiere entender, que necesito un verdadero apoyo, había dicho Carlos, con la voz ahogada, en lugar de alguien que sigue empujándome a la maquinaria del poder. Este hogar, que debería ser un santuario, se ha convertido en el lugar que más temo. La contradicción quedó más que nunca al descubierto por Hargrove. Camila, a quien el mundo creía que era el apoyo incondicional de Carlos, tras las pasadas convulsiones románticas, era en realidad la fuente de la sofocación. No era una esposa que compartía las cargas. Era un símbolo de ambición, que siempre instaba a Carlos a ser más perfecto, más fuerte, a servir a la imagen real que anhelaba controlar. Harrove añadió detalles para resaltar el contraste. Mientras Carlos buscaba la sencillez, paseos vespertinos por los jardines de Highgrove, cuidando las plantas o leyendo filosofía, Camila le obligaba a asistir a elaborados eventos sociales donde ella brillaba como la verdadera reina, dejando a Carlos exhausto y solo. Una vez dijo: «Este matrimonio ya no es amor, sino un contrato de poder», reveló Harrove, con la voz temblorosa. «Y cada día siente que se está perdiendo poco a poco». Durante los días más estresantes, cuando las presiones de la nación y la familia se acumulaban, Carlos encontraba pequeñas alegrías solo en el leal personal que le rodeaba. Hargrove los describió como figuras silenciosas, desde la que preparaba té caliente cada mañana hasta los secretarios que organizaban diligentemente los papeles o el chófer que siempre esperaba a altas horas de la noche. No eran gente importante, pero su dedicación, sus sonrisas alentadoras, sus simples preguntas, se convirtieron en el único consuelo de Carlos. Una vez pronunció una frase que Harrove nunca podría olvidar. «Si no fuera por estos miembros del personal, no sé qué razón tendría para seguir adelante». Esas palabras no fueron pronunciadas en un arrebato de ira. Resonaron en una tranquila medianoche, mientras Carlos sostenía una taza de té enfriado, con los ojos mirando fijamente por la ventana, anhelando escapar de la sofocante realidad. Hargrove enfatizó que fue este mismo contraste entre la soledad conyugal y la alegría de la gente común lo que lo impulsó a hablar, ya que no podía soportar ver a su rey marchitarse. Cuando la entrevista se emitió esa noche en canales nacionales como la BBC e ITV, el público británico y el mundo se vieron arrastrados a un torbellino de intensas emociones. Las pantallas de televisión mostraban primeros planos del rostro de Harrove con sus profundas arrugas y su voz sincera, dejando a los espectadores incapaces de dudar de su autenticidad. En cuestión de horas, las redes sociales se explotaron. Twitter, ahora X, se inundó de hashtags, confesión de Charles y secretos reales, obteniendo millones de compartidos. Los principales periódicos inmediatamente publicaron titulares sensacionalistas en sus portadas. El rey Carlos infeliz con Camila. Secretos del palacio interior revelados por el hijo. Carlos viviendo en la sofocación del palacio. Matrimonio real rompiéndose. Del Daily Mail. Y la única alegría del rey es el personal leal, Camila Bourdain, de The Guardian. Estos titulares no solo explotaron la cuenta, sino que profundizaron con expertos reales, comentando que esta era la primera vez que el público veíamos a un Carlos frágil y solitario, no al digno monarca con una sonrisa pulida en las grandes ceremonias. La reacción del público fue marcadamente dividida, subrayando la contradicción central. Un lado simpatizaba con Carlos, viéndolo como una víctima de un matrimonio infeliz, con comentarios como
Pobre rey Carlos, se merece paz después de todos estos años. El otro criticaba a Camila acusándola de ambición, convirtiendo la monarquía en su escenario personal, con duras palabras como «Camila no es una reina, ella ya es la sombra detrás del trono». Los foros en línea como Reddit y los grupos de Facebook se convirtieron en centros de acalorado debate con miles de publicaciones analizando cada detalle de la entrevista. Hargrove, al concluir su relato, afirmó que no quería difamar a nadie ni crear un escándalo. Simplemente sintió que era hora de que el público conociera la verdad sobre un hombre obligado a desempeñar un papel demasiado perfecto, bajo luces y lentes intermitentes. Y fue ese tono tranquilo en su voz lo que envió escalofríos al público al exponer la contradicción. La monarquía británica, símbolo de estabilidad y tradición, en realidad escondía profundas grietas desde dentro. Al terminar la entrevista, Hargrove dejó escapar un largo suspiro. El sonido resonó a través del micrófono como una profecía, anunciando una tormenta mediática fresca y feroz. Ese pequeño estudio de repente se sintió abarrotado bajo la presión de la opinión pública. Y en el centro de la tormenta estaba Camila, la mujer una vez alabada como el apoyo de Carlos, ahora arrojada bajo duras sospechas, como una villana inesperada en el cuento real. Nadie sabía dónde llevaría esta tormenta, pero claramente las puertas del palacio se habían agrietado, y los secretos, una vez cerrados, se estaban derramando, cambiando para siempre la forma en que el mundo veía el trono británico. Las noticias de la entrevista se extendieron como la pólvora. En menos de 24 horas, canales internacionales como la BBC y la CNN transmitieron los extractos impactantes. Las redes sociales estallaron en discusiones, sumiendo a Gran Bretaña en debates sobre la vida privada del monarca. Camila se convirtió en el nombre invocado como una sospechosa. Los expertos analizaron que las palabras del exsecretario golpearon un punto vulnerable. Carlos no era perfecto, y Camila no aportaba estabilidad. La opinión pública se dividió, simpatizando con el aislamiento de Carlos y criticando a Camila por utilizar el matrimonio para imponer poder. En Clarence House, Camila recibió la noticia de un periódico. Apretó el periódico con fuerza. Su rostro enrojeció. Su voz explotó mientras se enfrentaba a Carlos. ¿Cómo te atreves a denigrarme delante del personal, dejando que los forasteros chismorreen que soy la causa de tu sofocación? Me estás lanzando a los lobos. Carlos la miró directamente a los ojos admitiendo: porque es la verdad. Tus imposiciones y ambiciones me han hecho sofocarme. Nunca has sido el apoyo que necesito. Estoy cansado de vivir como un prisionero. Cada decisión controlada por ti, fingiendo armonía mientras mi corazón está vacío. Camila apretó los dientes. ¿Te atreves a decir eso? Después de todo lo que he sacrificado por ti, me ves como una carga. Sin mí, ¿podrías mantener la imagen de un rey fuerte ante los medios de comunicación? Carlos negó con la cabeza. Te has sacrificado por tus propias ambiciones, queriendo poder, convirtiéndome en una herramienta. Necesito una vida, una compañera. Tú solo quieres el trono, y eso me está matando por dentro. Camila gritó: intenta vivir sin mí, y verás. Mira cuánto tiempo puedes resistir a los medios de comunicación, las presiones políticas sin que yo te proteja al frente. Carlos se dio la vuelta. Prefiero estar solo que vivir en el férreo control que has creado. Quiero respirar. Y contigo, nunca he tenido un solo día para respirar. Esas palabras dejaron a Camila atónita, pero su ira se convirtió en un plan de represalias.
Salió de la habitación diciéndose a sí misma que si Carlos veía a Sonda su leal personal como su alegría, serían los primeros objetivos. En los días siguientes, Camila guardó silencio en público, pero dentro del palacio, ordenó una revisión completa del personal alrededor de Carlos. Para el público, su silencio parecía resistencia, pero dentro del palacio era una señal de la tormenta. Carlos se sintió aliviado de descargarse, pero no anticipó las feroces corrientes subterráneas. Pensó que Camila reflexionaría, pero su silencio fue una retirada para tramar. Los rumores se extendieron. Camila no lo dejaría pasar. Los leales al rey serían las primeras víctimas en la purga. Después del enfrentamiento, Camila ideó un plan para cortar los lazos de Carlos con su personal. Convocó al jefe de personal, ordenando: todos los que han servido a Carlos durante años, aquellos a los que considera leales, deben irse. Quiero una revisión completa del equipo. A partir de ahora, los seleccionados serán mi gente. La lista del personal fue leída. Nombres familiares desapareciendo. Empaquetaron y se fueron en silencio, con los ojos llenos de resentimiento. Carlos se enteró de ello, atónito, pero sus protestas fueron desestimadas por un documento de reestructuración que Camila firmó en su calidad de reina consorte. Camila inculcó ataques en las mentes del nuevo personal, en su mayoría sus familiares o confidentes. En una reunión, dijo: a partir de ahora, sirven a una reina que ostenta el poder real. Si Carlos muestra actitud, provóquenlo. Que sepa que la debilidad solo merece desprecio. Un miembro del personal de larga trayectoria que permaneció de pie para objetar: señora, servimos a la monarquía, no a las herramientas para la venganza. Somos leales al rey por deber. Lo que exige va en contra de todo. Camila se giró, con los ojos brillantes. ¿Te atreves a oponerte a mí? ¿Decido quién es leal y quién es un traidor? Lanzó una bandeja de plata con fuerza, rompiendo tazas de té. La habitación tembló, el nuevo personal inclinando sus cabezas. Continuó: cualquiera que se oponga a mí se enfrentará al doble de humillación. Eres solo un sirviente inútil que se atreve a predicar el deber. Fuera de mi vista ahora. El miembro del personal se fue lleno de indignación. Decidió buscar a Carlos y a la princesa Ana para informar. Esa noche se arrodilló y contó. Camila ordenó la oposición a Carlos, berredó públicamente objetos lanzados. Carlos y Ana escucharon, sus rostros cambiando del shock a la furia. Ana se levantó. Has hecho lo correcto. Deja que Ana y yo la confrontemos. Si nos quedamos en silencio, la monarquía será completamente manipulada. A la mañana siguiente, Ana y Carlos entraron en la habitación, donde Camila estaba sentada con el nuevo personal. Ana avanzó. Camila, has ido demasiado lejos. Puedes discutir con mi hermano, pero no puedes convertir al personal en herramientas contra el rey. Lo he escuchado todo. No puedo quedarme de brazos cruzados. Camila sonrió con ironía. También estás metiendo la nariz. Solo estoy haciendo esto para asegurar el trono. Si Carlos es débil y depende de los sirvientes, el puesto no estará seguro. Carlos apretó los dientes. Basta. Has tomado mi última confianza, convirtiendo esta casa en un lugar en el que vivo con miedo. Si ves esto como matrimonio, respétame como persona. No me humilles en mi propio palacio. La discusión estalló, las palabras volando de un lado a otro. El nuevo personal se inclinó, temblando, dándose cuenta de que habían sido arrastrados a una oscura lucha de poder.
Ana señaló directamente. No estás protegiendo la monarquía. La estás destruyendo. Si continúas, publicaré todo para que la nación conozca tu verdadero rostro. Camila apretó los puños, con la cara enrojecida, pero manteniendo el orgullo. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero sus ojos brillaron con inquietud, mientras Ana y Carlos permanecían unidos. El ambiente era como una tormenta. Gritos y golpes de mesa mezclándose. La batalla se convirtió en una confrontación abierta, empujando a Camila a tácticas más despiadadas. A la mañana siguiente, Camila se despertó temprano, preparándose para presentar a su nuevo personal, cuidadosamente seleccionado. Esperaba demostrar que el poder le pertenecía a ella. El pasillo estaba lleno de gente. El nuevo personal, los sobrinos de Camila, los amigos se ajustaban, listos para los discursos. Camila entró en el salón, escaneando. A partir de hoy, sirven directamente bajo mis órdenes. Extensiones de mi brazo para construir una nueva monarquía. Fuerte, sin debilidad, sin espacio para la vacilación o la traición. Los aplausos sonaron torpemente. De repente, las puertas se abrieron de golpe. Carlos entró con Ana, seguido por el miembro del personal que Camila había humillado, y un enjambre de reporteros con cámaras y micrófonos. Camila se congeló. ¿Qué es esto? ¿Quién lo permitió? Ana avanzó. Carlos y yo lo permitimos. Es hora de que la verdad sea expuesta. No más puertas para esconderse detrás. El salón zumbó. Reporteros filmando. Carlos asintió para que el miembro del personal diera un paso adelante. Dijo: ayer fui testigo de cómo Camila ordenaba oponerse al rey, diciéndonos que lo provocáramos. Cuando me opuse, me humilló, llamándome un sirviente inútil y lanzando objetos. Hablo para proteger la dignidad de la monarquía. El sonido explotó, los reporteros haciendo preguntas. Camila interrumpió. Eso es una fabricación. Me está difamando. Ana bloqueó. No lo niegues. Lo he escuchado de múltiples fuentes. Los has convertido en herramientas para humillar a mi hermano. Una esposa que encuentra alegría en destruir a su marido por el poder. ¿Aceptará eso el público? Carlos dijo: no quería esta escena, pero no puedo quedarme en silencio. Me has quitado la confianza de mi paz, y ahora quieres quitarme la lealtad del personal. No voy a dejar que esto continúe. El salón se quedó en silencio, y luego estalló en parloteo, las cámaras parpadeando. El nuevo personal se inclinó, dándose cuenta de que las acusaciones coincidían. Camila intentó sonreír. Estoy haciendo esto para proteger el trono, para evitar que la monarquía sea vista como débil. Y si es necesario, todavía lo haré. Y fumó un poder construido sobre el miedo y el egoísmo. Has convertido el trono en tu escenario personal. Hoy, la nación ve tu verdadero rostro. Los reporteros transmitieron en vivo. Confrontación abierta en Clarence House. Camila acusada en el evento de debut. Las redes sociales inundadas de clips, comentarios, increíble. Pobre Carlos, Ana es valiente. Camila se quedó en el ojo de la tormenta tratando de mantener el orgullo. Pero el evento se convirtió en un juicio público, su rostro expuesto al mundo. Después de la tormenta mediática, Carlos y Ana convocaron al nuevo personal al salón para dialogar, no permitiendo que la verdad sea distorsionada. Carlos se sentó en el centro, y al lado comenzó: sé que han escuchado de Camila, forzado a ponerse de su lado incluso en contra de mí. Hoy escucho, entonces digo la verdad. El personal vaciló.
Una joven se puso de pie. Dijo: «Su Majestad es débil. Solo se queja. Sin ella, la monarquía se derrumba. Debemos apoyarla a toda costa, incluso enfadando a Su Majestad». Los murmullos se extendieron, muchos confirmando. Carlos suspiró. «Así que es verdad. Ella aquí ha plantado una imagen de mí como débil, mientras yo solo busco la paz». Ana dijo: «No fueron contratados para ser herramientas para la ambición personal. La monarquía existe para la nación. Si son explotados, están traicionando al país». Uno por uno hablaron. Camila ordenó ignorar a Carlos, burlarse de él, gritar y lanzar objetos. La imagen completa. Camila como manipuladora, convirtiendo el palacio en la trinchera de la ambición. «Carlos, no te culpo. Entiendo la presión de P. La verdadera lealtad reside en lo que es correcto. He vivido sofocado como un prisionero. Si guardo silencio, nadie protege a la monarquía». Ana, despierta. A Camila solo le importa convertiros en herramientas para humillar a Carlos. Ese poder es una ilusión, verdad expuesta. No tiene nada más que desprecio. Muchos empleados se inclinaron, las lágrimas fluyendo. «Un hombre. Nos equivocamos. No vimos el juego de poder. Lo sentimos. Prometemos no dejar que la verdad sea distorsionada». Uno tras otro expresaron indignación contra Camila, condenándola. El salón resonó con indignación. La unidad se formó a partir de la simpatía por Carlos. Las noticias de la reunión se filtraron. La prensa informó: «Desenmascaramiento de Camila. El personal acusa. El rey llama a la unidad». Hashtags: Stand with Charles. Stop Camililla encabezó las tendencias. La imagen de Carlos conmovió al público, un rey vulnerable pero valiente. Camila se convirtió en un símbolo de egoísmo, tiranía dentro de la monarquía. La gente se alejó. No apareciendo con Camila, no mencionándola. Camila se defendió a través de video. «Yo solo quería proteger el trono para evitar que la monarquía fuera irrespetada». Pero nadie creyó. Los medios criticaron. Sombra de poder. Reina egoísta. El nuevo personal la evitó. Camila fue obligada a retirarse, dejando el palacio en silencio, con la cara humillada, aislada. El convoy se la llevó. Las puertas de hierro se cerraron. El público no sintió ningún pesar. Muchos aplaudieron. Las noticias la llamaron una paria fracasada. Carlos no sintió ninguna alegría, solo el vacío de un matrimonio roto. Ana sabía que la batalla no había terminado, pero la monarquía escapó de las manos tiránicas. La historia registró el juicio público. La nación despertó. La verdad revelada. Camila, de poderosa reina, figura aislada, obligada a desaparecer de la luz. Le sorprende cómo Camila desató su ira, convirtiendo lo que debería haber sido una confesión privada en una dolorosa purga en el palacio. ¿Y qué piensa cuando Carlos finalmente eligió contraatacar, obligándola a enfrentarse a un final inevitable? ¿Qué piensa cuando Carlos se atrevió a romper el silencio para decir la verdad, mientras Camila eligió el camino de la autodestrucción a través de una furiosa rabia? Le hace esta historia darse cuenta de que el poder construido sobre la imposición y el egoísmo pronto se derrumbará, mientras que la verdad y el coraje son lo que ganan el respeto. Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerde dar like, compartir y suscribirse para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que aparece en su pantalla. Lo disfrutará.